Bienvenidos a casa, hermanos, familia. A continuación daremos unos anuncios breves. Todos los lunes te esperamos en Varones 8 p.m. Anímate a venir. Únete a nuestra oración todos los miércoles 8:30 de la noche por Zoom. Cada jueves puedes conectarte a la reunión en línea 7:30 de la noche por Facebook o YouTube. ¿Qué mejor manera de empezar el día orando? Todos los viernes a las 6:30 de la mañana, conéctate por Zoom. Pasemos el tiempo entre amigas, el primer y tercer sábado del mes a las 11 a.m. ¡Hey tú! Sí, te estamos esperando en Jóvenes cada segundo y cuarto sábado del mes a las 5 de la tarde. Familia, nos vemos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche, no te arrepentirás. Recuerda que tenemos servicios generales a las 9 de la mañana y 12 de la tarde, no olvides invitar a alguien. Todos los domingos a las 11 podemos desayunar juntos. Recuerda seguirnos en nuestras redes. Nos encontramos en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram como @valleoficial. Hola, ¿cómo estamos, Valle? ¿Cómo te encuentras, iglesia amadísima? ¿Bien? Personas, familias que nos visitan por primera ocasión o que están en esta transmisión, ¿verdad?, conociendo el mensaje de este Dios poderoso, sean bienvenidos. Iglesia en general, Valle, seas bienvenida a esta transmisión que la verdad hemos definido como todos en línea. Así es que, ¿estás listo para recibir un mensaje lleno de poder? Un mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida, para que lo podamos aprender, para que lo podamos vivir y también compartir y enseñar, empezando por nuestra casa y hacia todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. Amén. Bienvenido, la verdad te mandamos como siempre un fuerte abrazo fraternal. Recíbelo de todo corazón. ¿Ok? ¿Ya estás ahí en este abrazo? Muy bien. Ok, ¿te parece si oramos como siempre? Vamos a poner este mensaje en las manos de Dios y te pedimos antes que nada que dediques unos minutos, Iglesia Valle, para que puedas tú aprovechar el mensaje que Dios tiene de manera completa. Son unos minutos, dedícalos al Señor. Mira, la verdad es que es importante tomar notas y tomar buenas notas. ¿Para qué? Para poderlo, como te digo, llevar a la práctica. Así es que de manera simbólica yo te pido como siempre que de donde estés tú extiendas tus manos hacia mí. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que este mensaje provenga de su corazón. ¿Estás listo, hermana, hermanas, que estás del otro lado? Y mira, no importa el lugar donde estés, si tú estás escuchando este mensaje en ese ahora y en ese momento, es porque Dios lo tiene para tu vida, ¿ok? Y obviamente para la mía. Así es que extiende tus manos hacia mí y dile: Padre, te damos gracias primero porque tú has puesto en nuestro corazón el deseo, Señor, de venir a escucharte, el deseo, Padre mío, de alimentarnos de tu palabra, de alimentar a nuestro espíritu de tu palabra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que este mensaje provenga de tu corazón. Usa la vida de tu pastor Ramón para que a través de él, de tu siervo, Señor, nos puedas hablar. Fortalécelo, Señor, dale claridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que este mensaje, Señor, sea mandado con poder para que, Señor, influya en nuestras vidas y podamos avanzar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto, nuevamente te digo, qué gusto, Valle, tenerte aquí en casa. Estamos de verdad todos muy contentos en línea, la gente del staff, siempre David Reyes al pendiente de todo y cada uno de los detalles para que esta transmisión la puedas tú disfrutar, ¿ok? Así es que, fíjate bien, hay una frase que el apóstol Pablo repite y que la verdad estremece al pueblo cristiano. Y digo estremece, y más que estremecer, alerta al pueblo cristiano, hermanos. La verdad es una frase que tú y yo tenemos que meditar, una frase que tú y yo tenemos que analizar y sobre todo, ¿verdad?, aprovecharla para siempre estar en el camino de Dios, dando frutos, edificando su iglesia y extendiendo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice el libro de Mateo también, ahí en el capítulo 6, dice que si tú y yo buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, el Señor va a suplir toda necesidad
toda necesidad a nivel espíritu, a nivel alma y a nivel cuerpo. Así es que nos conviene, ¿verdad?, invertir en el reino de los cielos. Pero mira, te vuelvo a repetir, ¿cómo lo expresa Pablo? Cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y mira, realmente el Señor hoy va a hablar de un tema muy especial. ¿Y cuáles son aquellas cosas, entre otras, pero de las principales, que afectan que alguien pueda, ¿verdad?, vacilar, que alguien pueda inclusive separarse de una vida que había entregado a nuestro Señor Jesucristo? Y precisamente, iglesia, esas son las divisiones. Divisiones que empiezan en casa, divisiones que pueden empezar en tu trabajo, en la iglesia, y es grave este asunto. Por eso, desde el punto de vista de iglesia, fíjate bien, hay divisiones en algunas ocasiones. ¿Y qué significa la división? El significado bíblico de división es una acción de repartir o de fragmentar algo. Cuando tú provocas o participas en una división, tú estás fragmentando a tu familia, estás fragmentando al equipo de trabajo, estás fragmentando a lo que es la iglesia local donde tú asistes. Y mientras nosotros preparábamos este tema, el Señor nos llevaba a la carta a los Corintios, el primer capítulo, en el verso 3, precisamente escrita por el apóstol Pablo. Y mira, déjame leerte esta versión que traigo el día de hoy. Es una versión que tradujo, ¿verdad?, a través de la Sociedad Bíblica. Y dice aquí, y la versión es Nueva Versión Internacional. Dice, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 1. ¿Ya estás ahí? Mira, escúchala por favor en esta versión. Hermanos en la fe, yo no pude hablarles a ustedes como gente que ya entiende las cosas espirituales. Tuve que tratarlos como a gente pecadora de este mundo, como que el que apenas estuviera conociendo de Cristo. Les hablé con palabras sencillas, como quien alimenta con leche a un niño que aún no puede comer alimento fuerte. La verdad es que ni aún hoy pueden recibir una enseñanza fuerte, pues espiritualmente todavía son como niños. Mientras haya entre ustedes celos y pleitos, no se comportan como niños espirituales, pues se están comportando como la gente del mundo. Cuando uno afirma, dice que soy seguidor de Pablo, y otro dice soy seguidor de Apolos, es porque están actuando de acuerdo a las normas humanas de este mundo. Tremendo, ¿no? Qué escritura tan fuerte el día de hoy, pero tan ilustrativa. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? ¿Sabes? Le escribe una carta a los Corintios. Acuérdate que el apóstol Pablo era un hombre primero que perseguía a la iglesia. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, tú puedes ver la conversión de Saulo, cómo el Señor lo lleva, ¿verdad? En lugar de estar en contra de su iglesia, de ahora estar a favor del reino de los cielos. Y entre otras cosas, el trabajo del apóstol Pablo ya en Cristo era precisamente llevar el evangelio, ¿verdad?, a diferentes zonas, y obviamente plantar iglesias en donde él llegaba y predicaba, dejaba responsables, y él andaba, ¿verdad?, se puede decir de región en región, estableciendo iglesias, y pues también tenía que darle un mantenimiento, un cuidado a esas iglesias por medio del cual él había levantado. Entonces él escribía cartas para que las iglesias, ¿verdad?, pudieran saber de él, y además pues él se enteraba de cómo estaba el ambiente espiritual en las diferentes iglesias que el apóstol Pablo había levantado. Y él recibe noticias de que la iglesia en Corinto, los corintios estaban haciendo divisiones, hermano. Y entonces él les escribe una carta que era un medio importante en ese tiempo para poder comunicar un mensaje. A veces era de exhortación, en otras ocasiones de revelación, en otras ocasiones de corrección. Y fíjate lo que le escribe el apóstol Pablo, ya lo leímos, a esta iglesia. ¿Sabes? Ustedes son como niños espirituales.
En otras palabras, les dice algo fuerte, ¿verdad? Les tengo que hablar como si tú fueras una persona, ¿verdad?, del mundo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es que el apóstol Pablo dirija estas palabras a esta iglesia amada en Corinto. Y sabes, es necesario a veces, hermano, que el líder, que el responsable, ya sea el día de hoy, hombre o mujer, tome su papel, tome su deber. No es grato a veces, es muy afable, es muy gratificante el que tú puedas llevar siempre un mensaje de revelación, un mensaje de ánimo, inclusive un mensaje de felicitación. Pero en esta ocasión Pablo tenía la responsabilidad de hablar a estos hombres, a estos nuevos creyentes de la iglesia en Corinto. ¿Y qué les dice? Saben, les tengo que hablar como niños. Saben, les tengo que dar como un bebé leche, porque ustedes no pueden recibir un mensaje lleno de madurez de parte de Dios. Sabes, como si estuvieran llegando al evangelio, como si fueran personas nuevas. Y tú puedes entender que hoy en día en el cristianismo hay muchas personas que pueden estar llegando, pero hay otros que ya tenemos años en el evangelio, y también para ellos se va dirigida la carta. Tengo que hablarles como si pertenecieran al mundo, o como si estuvieran llegando nuevamente a los pies de Jesucristo. Wow, Señor. ¿Y sabes por qué les dice esto? Porque hay un fundamento que él marca aquí, hay una razón, y dice: ustedes siempre están peleando, ustedes siempre están en contienda, tienen celos unos de otros y pelean entre sí. Pelean entre sí cuando hay diferencias, cuando hay envidias, cuando hay protestas. Quiere decir el apóstol Pablo que es precisamente cuando nosotros nos comportamos como si fuéramos personas del mundo. Qué difícil es, ¿no? Qué difícil es cuando de repente tú empiezas a caminar a través de los años con el Señor Jesús y la gente de afuera no puede ver la gracia en tu vida y dice: wow, para ser como tú de verdad hay que pensarlo. Y esas son palabras muy importantes y muy difíciles a veces, hermano. Pero cuando la gente afuera se atreve a decirle a algunas personas: sabes, tú estás actuando, eres igual, no hay nada diferente en ti. Y nosotros somos llamados a llevar el mejor mensaje del mundo, hermano. Decirle a la gente lo importante, lo gratificante y lo hermoso que es tener a Jesús de nuestro lado y empezar a comportarlos como Él. ¿Te acuerdas allá cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado antes de ir a la cruz por los religiosos de ese tiempo? Como todos sus discípulos, los 12, se dispersaron y solamente Pedro terminó, ¿verdad?, y yendo a enterarse qué pasaba con su maestro. Y entonces allá en el patio, ¿verdad?, donde estaba el lugar donde estaban juzgando al Señor Jesús, una de las personas, como hacía obviamente mucho frío, se tenían que calentar, y Pedro quiso pasar por incógnito y empezó a calentarse. Y entonces una de las mujeres que estaba ahí, que dijo: tú andabas con él, yo te he visto andar con Jesús, sabes, tú formas parte de su equipo de trabajo. ¿Y qué dijo Pedro? Lo negó. La escritura dice que lo negó 3 veces, pero en ese ínter, antes de negarlo, ¿qué sucede? Lo identifican como un miembro del equipo de Jesús. Y entonces él empieza a defenderse, y entonces él empieza a hablar. ¿Y qué dice la gente? Hasta hablas como Jesús, o sea, te pareces a Jesús. Jesús ha influenciado tu vida de tal manera que tú no puedes negarlo a través de tus acciones y de tu hablar. Aunque inclusive mencionó palabras grotescas, como antes de conocer a Jesús, que le dijeron: no, tú hablas como Él. Y entonces, hermano, no podemos no llevar el mensaje a través de nuestra vida cuando estamos buscando en comunión un Dios poderoso, hermano. Híjole, qué tremendo. ¿Qué le dijeron a Pedro? Ya no eres igual, Pedro. Ya has pasado tiempo con Jesús, ya has vivido con Él, ya te ha influenciado, ya tienes parte de su ADN. Y sabes, iglesia, eso es lo que tenemos que pretender nosotros y analizar nuestro entorno. Olvídate de la iglesia en un momento nada más. Fíjate, con la gente que hoy estás conviviendo, con la gente que estás pasando tiempo, que pueden ser compañeros de tu negocio,
compañeros de trabajo, compañeros, ¿verdad?, de amistades, de parientes, familias, amigos con los que conversan. ¿Cuánto tiempo pasas con ellos? Y la pregunta importante, ¿cuál es esa influencia que han dejado o están dejando en tu vida? Y lo más importante, hoy tú y yo somos el templo de Cristo. Hoy tú y yo somos, ¿verdad?, discípulos de Jesús. Verdaderos embajadores debemos de ser de un nuevo reino. Y en lugar de que ellos influyan en tu vida, tú tienes que influir en ellos. Y si hay malos pensamientos y si hay malas palabras, el Espíritu Santo te debe de poner en tu corazón la corrección adecuada. ¿Para qué? Para establecer y seguir estableciendo el reino de los cielos. Qué tremendo, dice, ¿no? Entre ustedes todavía hay celos, envidias, se pelean entre sí. Y entonces después dice Pablo, ¿sabes? Cuando tú dices que la predicación de Pablo es mejor y que la predicación de Apolos, algunos dicen es mejor y hay rivalidades. No, es que a mí me gusta la predicación de Pablo y su revelación, y otros decían, no, a mí me gusta más Apolos. Y entonces Pablo dice, ¿no es esa una forma de actuar como el mundo? Porque, ¿sabes? Les explica el apóstol Pablo aquí y nos está hablando a ti y a mí el día de hoy. Hermano, hermana, persona que me estás escuchando, del pueblo de Dios, obviamente. Escúchame bien, ¿qué trata de decir el apóstol Pablo? ¿Sabes? No importa quién siembre la palabra, no importa, ¿verdad?, quién la riegue. Lo importante, él dice, es que somos embajadores de un nuevo reino, que somos discípulos de Jesús, que somos sus siervos, y nuestro trabajo es difundir el reino de los cielos. Porque finalmente les dice, el que da el crecimiento no son los líderes cristianos, no son aquellas personas que dirigen bien, que predican excelente. No, el que da el crecimiento se llama Dios, hermanos. Y después de todo dice Pablo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos solo siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos una misión que cumplir dentro del reino de los cielos. Pero aquí Pablo le dice y nos habla hoy, pero el crecimiento lo da Dios, lo da Cristo Jesús. ¿Sabes? El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio y arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y aquí hay algo que te quiero comentar que es fundamental. Fíjate cómo estas divisiones se están generando porque existe chisme, porque existe diferencias, porque existen intereses personales, hermano. Obviamente hay intereses personales detrás de esta situación. Seguramente, hermano, seguramente hay intereses personales detrás de toda esta cuestión. Porque fíjate bien cómo el apóstol Pablo es el que escribe esta carta. Pero mira, déjame decirte algo, ¿verdad?, que lo hemos comentado últimamente aquí, hablando de las divisiones en Valle y en la iglesia en general. Si yo hoy te preguntara, oye, ¿quién es para ti una persona que influye a tu vida? Puede ser un artista, estamos hablando del ambiente artístico, ¿sale? ¿Quién para ti es una persona que te gusta escucharlo? ¿Quién para ti cuando él, ¿verdad?, tiene un concierto vas? Puede ser eso, puede ser una persona en la ciencia, alguien que tú respetes mucho. Es más, que puedas decir, ¿sabes? Yo soy fan, por ejemplo, de Marco Aurelio. Yo soy fan, ¿sabes?, por ejemplo, de este grupo musical. A mí me encanta. ¿Cuántos seguidores tiene? Y a lo mejor tú, si entras a ver las redes sociales, puede tener miles de seguidores, hermano. Ahora, ¿cómo te caería a ti que en un momento determinado esa persona pudieras tener un encuentro con él? Y entonces los fans, junto con los demás, poderle gritar, poderle agradecer por todo ese regalo de entretenimiento o de reflexión o que tú aprovechas de tu vida. Pero ¿cómo te caería si de repente un fan o varios llegaran y criticaran
a su líder, a su artista favorito? ¿Cómo te caería aquella persona, verdad? Que puede ser, te digo, un filósofo, que alguien empezara a atacarlo y que tú dijeras: oye, ¿por qué haces eso? Todo el bien que has recibido de él y mira cómo lo estás tratando. Sería ilógico, ¿no? Que un fan que por muchos años ha seguido a alguien que le ha regalado algo, que le ha hecho pasar reflexiones y con los cuales él ha mejorado, lo atacaran. Y sabes, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta. Si tú la lees, dice, ¿verdad? ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Y sabes, porque Pablo tiene un deber importante, hermano. Pablo tiene aquí una situación como apóstol de Jesucristo, como seguidor de Jesús, y dice: ¿sabes? Yo no, ¿verdad? Yo no, en ese momento le dice a la gente que está con él, a la gente que ha pasado tiempo escuchando sus prédicas, que lo ha inclusive procurado, que ha estado a su lado con él, tal vez en esas noches tremendas de oración y de predicación, que inclusive lo ha favorecido económicamente o lo ha favorecido con sus bienes, y de repente voltea y les dice Pablo: no importa, porque yo tengo un deber. Mi deber no nada más es abrazarlos, mi deber no nada más es orar por ustedes, no, yo necesito llevarlos al cielo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Aunque sean mis fans, él está hablando de la gente que dice: a mí me gusta cómo eres tú, ante los demás, que dice: no es así. ¿Sabes? Eso genera división, porque al único, ¿verdad?, el verdadero que debemos tratar se llama Cristo Jesús. Ese Dios poderoso, bajo la guianza del Espíritu Santo podemos hacer cosas mayores que Jesús hizo, hermano. Tremenda situación, ¿sí o no? Ahora, cuidado con ese tipo de pensamiento, porque las malas costumbres pervierten las buenas, hermano. Así es que usted tiene que ver cómo está viviendo su vida en su entorno familiar, en su entorno de sus parientes, de sus amigos, de la iglesia. Y cuando hay este tipo de ocasión, usted tiene que decir: ¿sabes? Aunque tú me caigas bien, aunque yo te pueda amar, no es el camino, porque nos arriesgamos. Porque ¿sabes qué dice Pablo más adelante en este párrafo, en este inicio de esta capítulo 3 de la primera carta a los Corintios? Dice que si nosotros nos seguimos comportando, aún teniendo la salvación como Cristo, pero imitemos al mundo, entonces las cosas son graves. Entonces dice: ¿sabes? Seguramente Dios va a darte la salvación, y a veces, te digo, Él dice que la cuidemos con temor y temblor, porque ¿sabes qué dice más adelante? Si tú sigues viviendo bajo esos parámetros, ya como un hombre que Dios, ¿verdad?, perdonó, que dio a su hijo amado en la cruz para que fuéramos perdonados y tuviéramos una vida eterna con Él. Dice la Escritura que si persistimos en este tipo de actitudes, vamos a ser como aquellas personas que cuando lleguemos a su presencia vamos a escapar como si estuviéramos en un incendio, iglesia amada. ¿Cuántas veces, verdad, no hemos escuchado de desgracias que aquí en nuestro país han sucedido? Yo recuerdo cuando empezaba mi vida matrimonial, cuando yo trabajaba rumbo, ¿verdad?, a lo que era Ecatepec, que pasaba por mi transporte de trabajo, que pudimos sentir a las 6 y fracción de la mañana una situación como si te estuvieras calentando en alguien en el camión, un fuego abrasador rico en ese sentido, y nos enteramos, ¿verdad?, que estaba una explosión ahí en San Juanico. Y ya después llegamos al trabajo, y desgraciadamente muchos de los que trabajaban para esta empresa tenían familiares y se regresaron, y posteriormente comentaron algunos cómo, ¿verdad?, que no habían ido a trabajar, inclusive tuvieron que salir corriendo y su familia se les había olvidado, hermano, porque el instinto de salvación los sacó como si fuera rápido ellos, y cuando ellos volvieron en sí, se dieron cuenta de que habían dejado parte de su vida en esos hogares. Yo no quiero, hermano, el día de hoy que nos pase esto aquí en Valle y en general en la iglesia. No quiero que cuando lleguemos, ¿verdad?,
lleguemos a la presencia de Dios sin aprovechar el mensaje, sin vivirlo, sin realmente influir o establecer el reino de los cielos en otros lugares, como si estuviéramos escapando de un incendio, hermano. Wow, qué tremendo será esto, ¿no? Así es que hoy el Señor nos da esta palabra de cuidado con las divisiones, cuidado con nuestras intenciones de nuestro corazón, cuidado en seguir el juego, en envidias, en muchas cosas, hermano. Fíjate bien lo que dice ahí también en la primera carta a los Corintios, el capítulo ahora 1 del 10 al 11. ¿Está dividido Cristo? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Claro, el apóstol Pablo estaba al pendiente. Claro, tú como líder, tú como padre, tú como mamá, tú como tutor de los tuyos, tienes que estar al pendiente de cómo está primero tu ambiente, ¿verdad?, familiar, tu ambiente laboral, cómo lo estás influyendo. ¿Están conociendo a Jesús por parte tuya o no? ¿Cómo está aquí el ambiente en la iglesia, hermanos? Wow, Señor. Y en Tito 3 del 10 al 11 dice aquí, en esta versión Dios habla hoy: si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención 1 y 2 veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Qué tremendo, ¿no? Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado lo está condenando. Mira, déjame decirte algo, porque estoy inquieto, porque muchas veces, te vuelvo a repetir, nuestro deber es hacer nuestra función, hermano. Y sabes, cuando hacemos nuestra función es que lleguemos con amor, claro, lleguemos con compasión, pero la persona o las familias deciden. Deuteronomio capítulo 30 verso 19 dice, ¿verdad?, el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti, que he puesto la vida y la muerte. Y el Señor dice: escoge la vida, escoge mi camino para que vivas tú y tu descendencia amándome, obedeciendo mi palabra. Sabes, el fundamento es la obediencia, no a tus emociones, no a tus sentimientos, sino a lo que dice la Escritura, porque el Señor dice que su Escritura en Hebreos 4:12 está viva y tiene poder, hermano. Por eso el apóstol Pablo tuvo que actuar con madurez. Por eso aquella gente que aún lo amaba la tuvo que corregir, y dice: los corrijo porque los amo, entiéndanme. No pueden seguir viviendo ustedes como gente que tiene el perdón de sus pecados, como gente que recibió un regalo inmerecido pero total. Y aquí está hablando el apóstol de 3 tipos de hombres también. Aquellos hombres, ¿verdad?, que son el hombre natural, hermano. Ese hombre natural que no conoce de Jesús, que sabes, para él la Escritura es locura. No se puede guiar con la Escritura, no lo hace ni tampoco puede hacerlo. Pero hay otro tipo de hombre, el hombre, ¿verdad?, aquel hombre espiritual que además de conocer la palabra la vive. Pero el hombre que parece niño, dice el día de hoy, aquellos que somos salvos pero que actuamos de acuerdo al mundo, hermano. Entonces yo entiendo que cuando una persona no se sujeta a la Escritura es porque todavía no conoce de Jesús, y nuestra labor como iglesia es impactar a ellos para llevarlos al cielo, hermano, para que alcance el perdón de pecados y una vida eterna con un Dios hermoso. Porque de que hay infierno existe, hermano, porque hay un lago de fuego existe. Por eso el apóstol nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y estas personas la han desechado. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Expúlsalos, hermano. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido. Aquí lo dice la Escritura, Tito 3, 10 y 11. Y a veces te digo, no es grato hacer eso, pero sabes, tenemos una responsabilidad enorme, hermano. Mira, déjame decirte algo. Allí en el libro de Esther, capítulo 1, cuando el rey Artajerjes, ¿te acuerdas de él?, está haciendo una de las fiestas más impactantes en toda la historia, hermano. Porque yo, la verdad, no sé de una
que dure 180 días. Ahí en el libro de Esther capítulo 1, este rey, que es un rey poderoso para su tiempo, dice la escritura que gobierna sobre 127 provincias y que hizo una fiesta para mostrar su poder de 180 días. ¡Wow! ¿Quién hace una fiesta así? ¿Tú te imaginas todo lo que se invirtió? Derroche, hermano, económico, físico, mental, etcétera. Pero sabes, este rey quería realmente también mostrar su poder como una estrategia, tal vez como un gusto, y de repente, ya terminada esa fecha, hace otra fiesta de 7 días, pero para los íntimos. Mira, dice aquí Esther 1:10: al 7º día de la fiesta, cuando el rey Artajerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que le servían que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Si te das cuenta, esta reina cometió uno de los errores más graves. Ella era la reina, ella tenía un privilegio, ella era una mujer fuera de serie, ella tenía la oportunidad de seguir viviendo con el hombre más poderoso y con el hombre que tenía todo el liderazgo y todo el poder y todo el equipo, y sobre todo que tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque dice que las autoridades, y hoy lo sabemos, fueron puestas por Dios porque a Dios le place. Y sin embargo, esta reina, ¿qué pasó? En lugar de estar con su esposo o simplemente apoyando lo que su esposo estaba, ella estaba en otra reunión, hermano, con otras mujeres. ¿Y qué pasó? Se negó a ir. ¿Y sabes qué le sucedió? Tú lo puedes leer. Fue destituida, hermano. Y no nada más ella, seguramente todo el equipo que estaba ahí, porque a veces no nos damos cuenta que esa mala actitud, que esa división genera una ruptura para muchos otros. ¿Cuántas mujeres no estaban ahí, hermano, que sufrieron esa situación? ¿Por qué? Porque no estaban bien. Porque si hubieran estado en esa reunión edificando, ¿verdad? Edificando el reino, hubiera sido otra cosa. Claro que sí, hermano. Ella hubiera dicho: ¿sabes? Adelante, mi esposo, permítame, me llama. Él tiene razones importantes. Y si esa reunión hubiera sido saludable, en lugar de contiendas, en lugar de quejas, el reino hubiera tenido otra situación. Pero también, ¿sabes? Es una responsabilidad del rey. Claro que sí, no nada más era de la reina Vasti, no se menciona, pero mira, déjame decirte que si tú vas al capítulo 4, te puedes dar cuenta cómo este rey era descuidado, hermano. Cómo este rey se descuidó tanto que había un complot en su contra para quitarle la vida. Afortunadamente, un hijo de Dios llamado Mardoqueo descubre este complot y le salva la vida. ¿Te das cuenta cómo en medio de las divisiones, cómo en medio de los chismes, de los problemas, cuando aparecen verdaderos hijos de Dios, en lugar, ¿verdad?, de permitir las cosas, las evitan? Este hombre llamado Mardoqueo pertenecía a su palacio, a su reino. Qué bendición cuando hay hombres y mujeres que tienen la unción del Espíritu Santo. Por eso la pregunta hoy, casi para terminar: ¿qué tipo de hombres eres tú hoy? ¿Eres el hombre natural? Claro que no, porque tú y yo ya recibimos el perdón de pecados y una vida eterna. Y sabes, esto de gracia, no porque tú y yo hayamos hecho algo, sino porque la salvación es un regalo y es por gracia, algo inmerecido, pero que Dios tanto ama al mundo que aquel, ¿verdad?, que confiesa que Él es su Señor, tiene el perdón de pecados y una vida eterna. Así es que hombre natural no hay nadie, salvo que tú que me estás escuchando este mensaje. Pero si en un momento tú decides entregar tu vida a Jesús, le puedes decir: reconozco, Señor, que yo soy de ese hombre natural, ese hombre que no vivo bajo tus principios, pero hoy me arrepiento, te pido perdón y acepto que tú seas el dueño de mi vida. Entonces, hombres naturales, hermano, si tú ya eres creyente, no hay. Hombres que recibimos una salvación y que nos comportamos como el mundo, que somos como niños, que generamos divisiones, que generamos la bendición por estar fuera de la presencia, por no buscar una intimidad y una alianza del Espíritu Santo, podemos saber. Pero sabes, hombres espirituales
¿verdad? Aquellos que tenemos una intimidad con Dios y tenemos un temor santo, entonces, ¿de cuál eres tú? Y la pregunta más importante, ¿de cuál quieres ser el día de hoy, hermano? ¿Ok? Primera de Corintios 11, 17 al 19. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, dice Pablo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes, como cuando se reúne con la iglesia. Hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Sabes? El Señor permite eso para que los verdaderos, aquellos hombres espirituales, ¿verdad?, se manifiesten en nuestras vidas, hermano. Wow, Señor. Y yo te pido, la verdad, el día de hoy, que analices cómo está tu relación, hermano, con Cristo. Porque dice, ¿verdad?, también allá en Juan 14, 26, que cuando tú buscas la palabra, dice, ¿verdad?, pero el Consolador, el que envió de la promesa, el Espíritu Santo, Él te recordará todas las cosas que tú hayas leído, que tú hayas tenido en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para seguir apoyando el reino de los cielos, hermano. ¿Tienes una salvación? El Señor ha perdonado tus pecados. El Señor ha dado todo por ti, por mí, aún sabiendo cómo éramos. Hermano, hoy te exhorto a que caminemos con la guianza del Espíritu Santo. Por eso el Señor en Hechos 1:8 le dice a sus discípulos, antes de que, ¿verdad?, salgan a predicar el Evangelio, esperen la promesa que es el Espíritu Santo, para cuando ustedes vayan a llevar el mensaje, el mejor mensaje del mundo, tengan la guianza del Espíritu Santo en todo momento, hermano. Y acuérdate que cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestro espíritu volvió a vivir y ahora se puede comunicar con ese Espíritu de Dios poderoso. Dice la Escritura que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Así es que hoy te invito con todo mi corazón que nos prostremos, que si ha habido pecado, hoy le pidamos perdón a Dios. ¿Te parece bien? Si tú eres una persona que has vivido más con las enseñanzas del mundo y menos con la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, te pido que me acompañes. Padre, hoy te pido perdón, dile. Perdóname, Señor, porque yo he caminado con filosofías del mundo, porque yo he caminado, Señor, con consejos o con actitudes, Señor, porque, Señor, en mi corazón hay pleitos a veces, hay contiendas, Señor, hay discusiones, Padre, cuando lo que yo necesito es ser guiado por tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón a ti y al cielo, Señor, y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que vengas en nosotros y sobre nosotros. Espíritu Santo, ven en nosotros y sobre nosotros. Toma el control de nuestras vidas y guíanos a toda verdad, Señor. Señor, queremos dar fruto, Señor. Señor, queremos establecer tu reino, ampliarlo y poner en alto tu nombre, Señor. Hoy rechazamos, Señor, como dice tu Escritura, todo apego al mundo, porque nosotros, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para llevar frutos, Señor, frutos positivos, frutos, Señor, que nos permitan decirle a la gente que todo el bien que tenemos en nosotros por medio de ti lo podemos transmitir. En el nombre de Jesús, amén, iglesia. Dios habló a tu corazón. Analiza entonces tu vida el día de hoy. Y si usted está caminando como si fuera un recién llegado a Cristo, y aunque no, ¿verdad?, aunque no lo sea y que ya tenga años, póngase a cuentas con Dios y sobre todo ayude a llevar el mejor fundamento, que es Cristo Jesús, a la vida de cada persona, de cada familia, donde el Señor lo lleve, empezando por la suya. Amén, iglesia. Te mando un fuerte abrazo y acuérdate que estamos aquí en Centro Cristiano Valle, una iglesia local, que estamos apasionados, que estamos decididos a obedecer la voz del Espíritu Santo y de este Dios poderoso, a corregir cuando sea necesario, a postrar y pedir perdón, porque hoy tenemos la oportunidad de tener un sumo sacerdote, aquel, ¿verdad?, que es santo y que seguirá siendo santo, aquel que cuando uno confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza uno misericordia. Te mando un fuerte abrazo, Valle. Hasta la próxima.
A continuación daremos unos anuncios breves. Todos los lunes te esperamos en Varones 8 p.m. Anímate a venir. Únete a nuestra oración todos los miércoles 8:30 de la noche por Zoom. Cada jueves puedes conectarte a la reunión en línea 7:30 de la noche por Facebook o YouTube. ¿Qué mejor manera de empezar el día orando? Todos los viernes a las 6:30 de la mañana conéctate por Zoom. Pasemos el tiempo entre amigas el primer y tercer sábado del mes a las 11 a.m. ¡Hey tú! Sí, te estamos esperando en Jóvenes cada segundo y cuarto sábado del mes a las 5 de la tarde. Familia, nos vemos cada segundo y cuarto sábado del mes a las 7 de la noche, no te arrepentirás. Recuerda que tenemos servicios generales a las 9 de la mañana y 12 de la tarde, no olvides invitar a alguien. Todos los domingos a las 11 podemos desayunar juntos. Recuerda seguirnos en nuestras redes, nos encontramos en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram como @valleoficial.